Buenas, buenas. Sean todos ustedes bienvenidos. Saludos cordiales al facilitador de la unidad curricular, doctor abogado Mauri Rojas, y a todos los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia, perteneciente a la Dirección de Investigaciones y Posgrado de la Universidad Nacional Abierta. Mi nombre es Tania Delgado de González, soy docente activa en la ciudad de Mérida y en este espacio les presento la ponencia Política, Economía y Educación desde un laboratorio de mecánica dental. Comencemos planteando, ¿cuál es nuestro contexto real? Nos convoca un problema que no se puede despachar con clichés teóricos. El planteamiento de esta tarea nos coloca ante una realidad innegable. La economía venezolana sufre un desequilibrio profundo que trastoca la vida de la gente y redefine el papel de la educación. Dicho esto, el debate está en cómo los programas políticos intentan sembrar nuevos ideales mientras el mundo corre hacia tendencias globalizadoras de progreso. Y ante eso nos preguntamos, ¿cuáles son los verdaderos retos de la universidad bajo el mandato de nuestra Constitución, donde la economía, la política y la educación deben engranarse para el crecimiento del país? Para responder a esto con seriedad científica, lo primero que debemos hacer es desarmar lo que el doctor Pedro Gutiérrez llama en la lectura 4 la ortodoxia epistémica universitaria. Durante generaciones, las universidades han arrastrado una herencia que viene desde el mundo de las ideas de Platón, una vieja costumbre de creer que la educación es solo debatir teorías abstractas en un pedestal, aislados de la realidad material, como si las instituciones flotaran en el aire. Y esa vigilancia dogmática castra la creatividad. El plan de curso de la asignatura es muy claro en su fundamentación. Para que el análisis de una institución educativa tenga validez científica, debe partir de hechos concretos, materiales y claramente determinados. No podemos salvar las estructuras abstractas del Estado si ignoramos lo que pasa dentro del aula. Por eso mi punto de partida no es una teoría fría, es mi realidad viva como profesora de mecánica dental en la UNEF en Mérida. Desde esa ventana es desde donde yo interpreto este contexto. Cuando analizamos la crisis macroeconómica actual a la luz de la lectura 1 de Gutiérrez Leal, entendemos que nuestro país vivió durante décadas bajo una falsa sensación de seguridad. La distribución de la renta petrolera nos acostumbró a una dinámica donde el Estado proveía y el ciudadano consumía, creando una mentalidad asistencialista que adormeció la producción real. Esto se conecta directamente con el diagnóstico de la magíster Sandra Herrera Jacobs en la lectura 2, cuando describe los rasgos de lo que denomina una cultura del subdesarrollo. Nos quedamos atrapados en un modelo rentista que al agotarse nos dejó desarmados frente a las exigencias de competitividad y alta productividad de la economía global. Este choque macroeconómico no se queda en las estadísticas de los ministerios, golpea directamente el rostro de nuestros estudiantes. El perfil del adulto ortodoxo que conocimos a principios de los años 2000, aquel joven que tenía la holgura económica para dedicarse exclusivamente a estudiar y asimilar conceptos teóricos, ya no existe. El sujeto de aprendizaje actual en nuestras aulas es un estudiante trabajador. Es un adulto que asume cargas familiares a destiempo, que tiene que salir a la calle a diario a resolver el sustento y que en el caso específico de la mecánica dental debe autofinanciar sus propios materiales, acrílicos y yesos en un contexto inflacionario para poder asistir a una práctica. Si la universidad no entiende la mutación de este sujeto, sus políticas seguirán diseñadas para un país que ya no existe. Pero ¿cuándo y cómo comenzó esta crisis institucional? Para comprender cómo interactúan estas fuerzas, el programa nos invita a mirar la educación, la economía y la política como un sistema abierto. El profesor Pedro Gutiérrez, en sus teleclases para la Universidad Nacional Abierta, explicaba un fenómeno que define muy bien nuestra inercia histórica, la armonía arcaica. En Venezuela ha existido una coherencia perversa entre una economía rentista que destruye la iniciativa privada y el ahorro, el Estado centralista que maneja discrecionalmente la riqueza del subsuelo y una educación repetitiva que termina domesticando en lugar de liberar. Esta educación tradicional acostumbra al participante a memorizar y acatar directrices, alimentando un ciclo de victimización social donde siempre se busca un culpable externo, en lugar de formar profesionales capaces de transformar su entorno mediante el trabajo y el conocimiento. Pero esta sumisión de la universidad a poder central no es un accidente de los últimos años. Tiene una raíz histórica profunda que en Mérida conocemos muy bien. Si revisamos las reseñas institucionales de la Universidad de los Andes, nos topamos con un hito doloroso pero revelador.
El 24 de septiembre de 1883, el presidente Antonio Guzmán Blanco dictó un decreto donde expropió y ordenó la venta de todos los bienes, tierras e inmuebles de la Universidad de Mérida. Con esta medida política se destruyó la capacidad de autofinanciamiento de la Academia Andina, obligándola a depender exclusivamente de los recursos que el gobierno central decidiera asignar. Desde el siglo XIX, la Universidad Venezolana arrastra esa dependencia fiscal presupuestaria absoluta. Ese cordón umbilical financiero es el que hoy, en pleno siglo XXI, mantiene a las instituciones de educación superior en una situación de asfixia operativa. Ese modelo de dependencia total funcionó a medias mientras el Estado estuvo inundado de petrodólares, pero hoy el paradigma está agotado. Académicos contemporáneos como el doctor Claudio Bifano señalan que el modelo universitario nacido en 1958 está clínicamente muerto. No se puede sostener una institución de calidad basándose únicamente en el subsidio de un Estado quebrado. Bifano es muy crítico con las tablas de homologación salarial uniformes impuestas desde el centro, porque esa estandarización destruye el mérito, pulveriza el incentivo para que el profesor investigue y condena al cuerpo docente a la pobreza, provocando una fuga de talento masiva. El reto de la universidad globalizada no se resuelve repitiendo consignas, se resuelve buscando financiamiento mixto, alianzas productivas y pertinencia social. Si la política se empeña en usar la educación solo como un vector para sembrar nuevas ideologías, ignorando las demandas materiales de producción, lo único que se logra es masificar la precariedad. Entonces, llevemos esto al terreno práctico, al día a día que yo vivo en el aula. ¿Cuál es mi realidad en el laboratorio? En Mérida nos enfrentamos a una contradicción económica muy dura, que me permito describir como un efecto embudo socioproductivo. Por un lado, la carrera de mecánica dental tiene una pertinencia social y epidemiológica gigantesca. Hay una población enorme desasistida que necesita prótesis dentales y aparatos de ortodoncia para recuperar su salud y su dignidad. Nosotros formamos el talento humano para satisfacer esa necesidad. Pero por otro lado, cuando estos muchachos se gradúan, se toman con un mercado laboral local contraído, donde la falta de inversión y la crisis económica impide que el sistema de salud o los laboratorios privados los absorban formalmente. El resultado es el embudo. Profesionales calificados que terminan en la economía informal, subempleados o atrapados en la subsistencia. Ante la crisis del transporte, la falta de insumos en los laboratorios y las dificultades reales de nuestros estudiantes, surge una tentación muy peligrosa en las instituciones: el facilismo pedagógico. Se promueve la idea de flexibilizar todo al extremo, de virtualizar materias que son puramente prácticas, bajo la excusa de ayudar al estudiante. Pero aquí es donde debemos pararnos firmes y aplicar la lectura 3 de Gutiérrez Leal, que define a la ética como la conducta socialmente aceptada y el mecanismo que reproduce los valores de una sociedad. En las ciencias de la salud, la ética no es un concepto abstracto de un libro. Se mide en el daño o en el bienestar que se le causa a un ser humano. El desarrollo de la destreza motora fina en el laboratorio físico, el acto de sentarse a doblar un alambre, de calibrar un retenedor o de procesar el acrílico sobre un modelo de yeso, es totalmente insustituible. No se puede aprender a hacer una prótesis únicamente viendo un video o respondiendo un cuestionario por internet. Si cedemos al facilismo y graduamos a un técnico sin las competencias reales, estamos cometiendo una falta grave. Una prótesis mal adaptada o un aparato de ortodoncia mal diseñado causan un riesgo biopsicosocial real e irreversible en la boca de un paciente. Destruye el hueso, genera lesiones en los tejidos y afecta la autoestima de la persona. Esta defensa del rigor técnico está respaldada por las leyes de la República. La Ley del Ejercicio de la Odontología, en su artículo 13, 14 y 15, es clara. El artículo 15 prohíbe expresamente que el mecánico dental intervenga directamente en la boca del paciente, ni siquiera al lado del odontólogo, y establece que cualquier violación a esto se considera ejercicio ilegal de la profesión. Por lo tanto, el trabajo de nuestros egresados debe ser perfecto en el laboratorio para que calce con exactitud en la clínica. Exigir rigor en el laboratorio físico no es ser anticuado ni oponerse a la tecnología. Es un acto de bioética, de protección a la salud pública y de respeto al ciudadano. El docente universitario tiene que ser un guardián de esa calidad conductual
y técnica, porque el conocimiento sin responsabilidad moral es destructivo. Ahora bien, ¿cómo resolvemos este dilema desde el campo de la educación abierta y a distancia? No nos podemos quedar en la queja. El verdadero desafío de este posgrado en la Universidad Nacional Abierta es proponer soluciones factibles, sostenibles y sobre todo realistas. La alternativa que yo he puesto en práctica en Mérida es la hibridación inteligente. En lugar de virtualizarlo todo o de exigir a rajatablas horas de presencialidad imposibles de cumplir para un estudiante que trabaja, dividimos el proceso con criterio andragógico. Utilizamos la plataforma de Google Classroom para virtualizar las asignaturas. En este espacio revisamos las clases teóricas en línea y realizamos la curación de videos tutoriales de terceros que anticipan la actividad en el aula y acompañan al estudiante durante su práctica en soledad. Asimismo, realizamos evaluaciones teóricas continuas y empleamos la plataforma como canal de comunicación. Es precisamente la necesidad de optimizar estas estrategias y mejorar mis habilidades en el diseño de medios de instrucción lo que define mi área de incumbencia en esta maestría en educación abierta y a distancia. Toda esta arquitectura digital le da al estudiante la flexibilidad que necesita para gestionar su aprendizaje de la asignatura en sus momentos libres, sin abandonar sus otras responsabilidades. Gracias a esta virtualización, el laboratorio presencial se convierte en un templo para la práctica. Cuando el estudiante va a la universidad, no va a escuchar un dictado, va directo a tocar el material, a intentarlo, a equivocarse, a acrilizar, a pulir y a recibir la asesoría directa de su facilitador. Pero esta transformación metodológica nos obliga a cambiar también la forma de evaluar. El examen memorístico tradicional, punitivo y teórico, el examen de bolitas, no sirve para medir el saber hacer. Debemos sustituirlo por una valoración cualitativa por competencias, por prácticas y por proyectos materiales tangibles. Evaluar cualitativamente es un acto de auténtica justicia andragógica. Significa evaluar el progreso del aprendizaje, certificar que el estudiante sabe por qué toma una decisión técnica, que demuestre la destreza de sus manos y que es capaz de evaluar críticamente a su propio trabajo y el de sus compañeros bajo principios éticos. La evidencia incontestable de su aprendizaje es el producto material terminado, la prótesis física confeccionada y sustentada científicamente por él. Eso vale más que cualquier examen de opción múltiple. Llegamos así a la respuesta definitiva que nos exige esta evaluación sobre los retos del sistema universitario frente a nuestra Constitución. El artículo 3 de la Carta Magna es muy claro. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar los fines esenciales del Estado, que son la prosperidad, el desarrollo de la persona y el progreso de la nación. A su vez, el artículo 102 define la educación como un derecho humano y un deber social, concebida como un instrumento de conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. El gran reto constitucional de la Universidad Venezolana actual no se cumple diseñando planes de masificación vacía en el papel, ni planteando reformas curriculares utópicas, sin contar con una infraestructura física y docentes actualizados en las universidades, ni repitiendo una educación platónica que solo forma ciudadanos dependientes de la narrativa estatal. El verdadero desafío histórico consiste en que los docentes bajemos de las nubes teóricas, asumamos la enseñanza como un acto científico, pero profundamente humano, y entendamos la realidad material de nuestros estudiantes. El progreso de la nación no va a llegar por decreto, va a llegar cuando seamos capaces de dotar a ese estudiante con las herramientas técnicas reales, la resiliencia social y la rectitud moral necesaria para que al salir del aula reconstruya el aparato productivo del país y cuide la salud de su gente desde su ejercicio profesional autónomo. Es en esta transformación silenciosa, transparente y de hormiguita dentro de nuestras aulas donde la educación superior justifica verdaderamente su existencia ante la sociedad. Pero además, y en consecuencia, estaremos preparando a nuestros estudiantes para el éxito. Ellos realmente se lo merecen. Concluyo formalmente mi ponencia para la unidad curricular Política, Economía y Educación con esta reflexión. El progreso de la nación llega cuando dotamos al estudiante de herramientas reales y resiliencia moral.
Ha sido un placer transitar este proceso de investigación cualitativa desde la epistemología de la andragogía motivacional que propone el Dr. Maury Rojas. Muchas gracias.